Bueno, vamos comenzando con, con esta mesa, que el término es la angustia a secas. Lo primero es agradecer a los conferencistas que están ahí, a Carlos, a Leonardo, a Luis, por estar ahí. Eh, es un tema, el tema de la angustia es un tema central, más en estos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos que poner palabras a este momento, en Mm, donde la angustia aflora. Eh, Fíjense que el término o el concepto de la angustia es transestructural, o sea, atraviesa las tres estructuras. Es más, podría ser una intersección entre neurosis y psicosis. Hay algunos que consideran que, erróneamente, según me gusto, no hay angustia en la psicosis porque no hay castración. Las dos cosas son una falacia. Hay castración y hay angustia, y además hay más angustia en la psicosis porque el sujeto psicótico se defiende poco con lo simbólico frente a lo real. Y si tomamos la angustia como afecto de lo real, ahí veremos que hay mayor predisposición a la angustia. Después, si tenemos tiempo, podemos hablar un poquito más sobre la angustia y la perplejidad y la diferencia. Pero me interesaba trabajar también lo real en este punto. Fíjense que lo real como lo inmundo, como lo no marcado, como lo no predecible. Y fíjense que la pandemia tiene estas características. Es fuera del mundo humano, de lo inmundo, de lo inhumano, eh, y no ha sido predecible. De un día para el otro cambió nuestra estética y inclusive nuestra clínica. En ese sentido, la pandemia tiene una lógica de lo real, por eso digo de que estamos más permeables todos a la angustia. Y que más allá de la angustia estamos acá. Por otro lado también, y voy rápido, nos interesaba esta mesa porque hay una tendencia, no en nuestro país, sino en los lugares donde el psicoanálisis tiene su influencia, pero en los países en potencia, sobre todo donde la angustia intenta taparse, intenta velarse, intenta eh, hacerla desaparecer. Eh, Fíjense, y en ese punto, fíjense que el DCM en esa cuestión se metió de lleno, barrió con la angustia. Hay un término muy interesante que nos permite situar esto que estoy diciendo, que es ataque de pánico. Ataque de pánico, ¿qué es? Muy de moda hoy y que ha tomado nuestro discurso, inclusive el de nuestros pacientes, inclusive de nuestros familiares. ¿Qué es? Una crisis de angustia. Freud describió como crisis de angustia al final de 1800 lo que hoy se describe como ataque de pánico. Pero fíjense que no es lo mismo decir tengo un ataque de pánico, me atacó un pánico, me atacó, vaya a saber de dónde, donde el sujeto ahí tiene más posibilidades de responsabilizarse. Es como si en esta época la responsabilidad está diluida. Fíjense, bueno, no quiero extenderme mucho, pero fíjense lo que fueron los discursos en la ONU. Cualquiera dijo cualquier cosa. Digo, de presidentes de Estado, dijeron cualquier cosa. O sea que, por ejemplo, en el Amazonas los responsables que se incendien son los indígenas. O en una potencia importante dijeron, no, no, gracias a mí murieron solo 200.000 personas. O sea, hay como el amo de turno intenta desresponsabilizar al sujeto. Fíjense que no es lo mismo decir, y termino con esto, y le doy la palabra a Carlos, que se van a presentar ellos brevemente. Digo esto porque ataque de pánico
está más corrido a la desresponsabilización del sujeto y decir lo mismo, pero decirle, tengo una crisis de angustia, ya estás diciendo que vos estás angustiado, por consecuencia ya estás tocando tu propia responsabilidad subjetiva en eso que te está pasando. Fíjense cómo un término y otro no es ingenuo y, no es, y cómo está cargado ideológicamente en ese sentido de esta época de responsabilizar al amo y de responsabilizar a todos hacia abajo, ¿no? Por lo contextual, por lo biológico, por la medicalización o por la concentración de la riqueza. Ustedes saben que hay algo que me angustia, es algo que vengo trabajando los últimos años, que es la concentración de la riqueza. Ustedes saben que 26 multimillonarios tienen el equivalente a 3.800 millones de pobres, o sea, casi la mitad de la población. 26. Los podemos contar con las manos. O sea, 20 tipos tienen Sí. la mitad casi de lo que tiene la población. Bien, termino con esto. Y Carlos, tenés vos la palabra. Adelante, gracias, presentate. Bueno, como no, bueno, mi nombre es Carlos Gustavo Mota, soy miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Antes de comenzar con mi comunicación sobre la angustia, deseo agradecer a Alberto Trimboli, quien me ha invitado a presentar un trabajo escrito en la revista Conexiones de la Asociación Argentina de Salud Mental, y quien además hizo posible que hoy pueda presentarles este breve comentario en esta mesa redonda de este particular congreso atravesado por la pandemia del COVID-19 y acompañados por mis colegas, los doctores Luis Holstein y Leonardo Leibson, y agradeciendo desde ya la gentil colaboración del coordinador y presidente Gustavo Bertrán. Destaco el esfuerzo de realización del Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental, quien hizo frente a la pandemia y ha dado lugar a estas comunicaciones de diferentes modalidades del trabajo analítico en referencia a la salud mental, que se extienden en el transcurso de una semana desde hace 13 años de modo ininterrumpido. En una época donde se cuestiona sí o no al mérito, podemos afirmar que sin el esfuerzo y la flexibilización individual, los logros pueden concretarse, aun cuando aparecen obstáculos en el camino, como cotidianamente el mundo todo está viviendo en el actual contexto. Vuelvo entonces a mi presentación sobre la angustia, un término tan amplio, explorado por todos los psicoanalistas, situando al Freud de inhibición, síntoma y angustia, o al Lacan del seminario 10, la angustia, y a partir de allí diversos autores que investigamos el tema, realizando distintos aportes desde la praxis analítica. En mi caso, parto de la investigación de la angustia en la última enseñanza de Lacan, a partir del seminario 20, aún, donde introduce cambios significativos en muchas de las nociones psicoanalíticas fundamentales, principalmente sumando a ellas el recurso del uso de la topología, indicando la exploración de la angustia en la intersección de los tres registros: imaginario, simbólico y real. La radicalidad respecto de la imposibilidad de alcanzar lo real por medio de la representación se vuelve patente, y la angustia es ubicada por Lacan como el afecto primordial que señala para el sujeto este límite, esta imposibilidad de recubrir lo real por medios del lenguaje y de la imagen. La articulación del sujeto de lo inconsciente y del goce será reconceptualizada de acuerdo con los impases encontrados en la clínica con los cambios en la civilización. En 1974, Lacan definirá la angustia como el síntoma tipo
de todo acontecimiento de lo real. Entonces aquí se observa un camino por el cual la investigación sobre la elaboración lacaniana de la angustia continúa en directa vinculación con los términos de nuestra época. En relación a esto, la filósofa eslovena Renata Salek sitúa la angustia en 3 épocas diferentes. Primero es la época de la angustia, que está situada después de la Primera Guerra Mundial, cuando el uso de las armas de destrucción fueron el resultado de la Segunda Revolución Industrial. La segunda época de la angustia está causada por las experiencias ominosas de la Shoah y la bomba de Hiroshima. La tercera época de la angustia coincide con las formas de violencia más brutales y generalizadas, como los ataques terroristas y la amenaza del uso de virus mortales como armas bacteriológicas. Esta fenomenología en el ámbito social que describe la filósofa eslovena resulta una clasificación singular sobre el acontecimiento social que alimenta en cada registro temporal e individual el sentimiento de inquietud, de sobresalto, de incertidumbre que la angustia señala y, como afirma Lacan, es lo que no nos engaña. Renata Salek también menciona lo que describe como las angustias actuales que no coinciden directamente con las enfermedades, las catástrofes naturales o las crisis económicas, sino con argumentos donde se manifiesta que no hay suficiente amor o dinero, el miedo al rechazo, que las cosas buenas no pueden durar demasiado, que la vida no tiene importancia si no se crea un legado. Agrega que estas descripciones resultan los principales motivos para que los libros de autoayuda o la presencia indiscriminada de coaching estratégicos se hagan cargo rápidamente, lo que nosotros, los psicoanalistas, nos lleva un tiempo considerable tratar. No es difícil entender, en lo mencionado precedentemente, que la posición subjetiva con el gran otro es lo que provoca más angustia, que el otro es siempre ansiógeno porque obliga al sujeto a preguntarse el qué voy, y de allí qué soy yo para el otro. Si la angustia no engaña, es porque la angustia crea un estado subjetivo que parte de su paralización por sacudir la fantasía y que causa un sobresalto donde emerge el acontecimiento traumático. ¿Es posible vivir sin angustia? La industria farmacéutica avala la respuesta afirmativa que provee drogas para la ansiedad y la angustia, creando nuevas fórmulas donde el simulacro de la felicidad incentiva su uso. El consumo de ansiolíticos generalizados, la Big Pharma, crece en sí misma, multiplicando innumerables fuentes de ansiedad, como por ejemplo, desde la ansiedad por el futuro, por el trabajo, por tener mayor cantidad de citas a través de redes sociales o por tener mayores seguidores en Instagram. La Big Pharma saca ventaja así para favorecer drogas que evitan el análisis y promoviendo consumidores que van en busca de la felicidad del tiempo perdido. Pero la Big Pharma no resulta la única responsable de esta situación. Otras terapéuticas que siguen a esa famosa mala palabra que Lacan pronunció como contratransferencia, insisten con que el psicoanálisis es viejo, vintage, largo y costoso. Los mismos argumentos que Freud enfrentó desde hace más de 120 años y los mismos que aún lo perpetúan. No hablo entonces de mantener a la humanidad angustiada, sino de regular la angustia a partir de la rectificación subjetiva que propone el psicoanálisis, y sí estoy de acuerdo que debe adecuarse a los desafíos que la época propone. Si uno se siente incómodo con algo, eso se puede cambiar. Se convive
con esa incomodidad anunciada por Freud en el malestar en la cultura, con su axioma, no nos sentimos cómodos en la civilización del presente. ¿Cuándo es presente si no es siempre? También es la época que el psicoanálisis debe hablar con mayor claridad, dejar las citas constantes, alejarse de grietas institucionales que por otro lado siempre existieron. Sabemos que la unión proclamada, después de todo, no deja de ser un ideal difícil de cumplir. Trabajar con la diferencia que cada uno propone es solidaria a la fórmula del amor, que en este caso la consolidamos con un criterio de respeto y sensatez. Saber hacer con la incomodidad, saber hacer con ese algo, parece que es el modo posible de hacerle frente a lo que angustia. El recurso individual, el proceso singular, es la solución que aún hoy propone el psicoanálisis como terapéutica. ¿Cómo no mencionar y recordar los films citados por Lacan en el seminario 10, La angustia, que hemos trabajado con minuciosidad en los talleres de cine y psicoanálisis de la Asociación Argentina de Salud Mental, en su capítulo que presido, y en los primeros 5 congresos de la Asociación Argentina de Salud Mental? Son 3, las películas de Stervic, La Dolce Vita de Fellini e Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais. Cada una de ellas enfoca con precisión distintos momentos del seminario donde Lacan se ocupa de ciertas perspectivas del abordaje de la angustia. Uno con particularidad puedo referir muy brevemente y en relación a Fellini. Se trata del interrogante: ¿qué es lo que nos mira? El blanco del ojo del ciego, responde Lacan. Lo real es lo que no avisa, y cuando llega, está allí. Es como dice mi amigo y colega Gustavo de Sal: la angustia es como el ladrido de los perros. Uno no sabe por qué ladra el perro, pero no deja de ser una alerta. La mirada es algo que siempre viene del otro. El sujeto es el que ve. El otro es el que nos mira. Mirada que tiene una doble valencia. Cuando una está localizada en el marco del fantasma, puede ser algo de lo cual se goza bajo el régimen del principio del placer. Pero el sentimiento de la mirada como presencia real del otro pertenece al campo de la angustia. En la teoría de la angustia no está el servicio de curarla. Sin angustia no hay análisis. Es una situación dada bajo transferencia. Es decir, que el psicoanálisis puede acompañar al analizante hasta el límite extático del tú eres eso mencionado en el estadio del espejo. En ese límite también es revelado el nombre de la falta y sin ella no hay construcción de deseo posible. Para concluir, lo real de la angustia del siglo XXI es un real separado de la naturaleza, sin que haya ley alguna que pueda predecir su irrupción. Con una temporalidad imperceptible e irrepresentable, hoy se marca con el tiempo de una enfermedad generada por el COVID, contagiándose en silencio y en ausencia de cualquier síntoma médico observable o alguno de modo ubicuo que alcanza la experiencia del aislamiento de un para todos que intenta evitar la extensión casi del virus y el pánico por evitar el desbordamiento del sistema sanitario. Lo real de tener un cuerpo que habla desde la otra cosa, lo real de la soledad, tanto si se está solo o en compañía. Nuestros pacientes nos han suministrado estas fenomenologías de la práctica analítica. Están quienes nos hablan desde el interior de su auto o desde una terraza, con auriculares o sin ellos, algunos donde sus hijos pequeños saltan sobre el colchón de la cama. Nos muestran no solo sus intimidades, sino sus espacios por donde circulan sus fantasmas de todo tipo, los fantaseados y los que provocan miedo. Otros, la pandemia les ha venido como anillo al dedo.
evitan salir de su casa porque desde antes de la pandemia evitaban el lazo social. Y otros, que resistían desde siempre, prefirieron enclaustrarse sin la presencia del otro. La experiencia de lo real en la que nos encontramos no es pues tanto la experiencia de la enfermedad misma, sino la experiencia de un tiempo subjetivo, que es también un tiempo colectivo que sucede sin poder representarse, sin poder nombrarse, sin poder contabilizarse, en fin, de modo ominoso. Pero ¿saben qué? Es un real que le interesa y se ocupa el psicoanálisis, y nosotros hoy los psicoanalistas estamos dispuestos a no retroceder. Será con el deseo del analista, con su ética, que podrá confrontarse por otra parte, y como siempre lo ha hecho, desde sus comienzos, con lo real de un acontecer. Muchas gracias, Carlos. Simbólicamente este aplauso. Muy bien. Gracias. Gracias. Bien, Leonardo, estás muteado, ahí te sacaste, perfecto, tenés la palabra, Leonardo Leibson, gran amigo, además. Gracias, Gustavo. Sí, repetimos esta buena costumbre de armar, de participar en estas mesas de la AASM, como se dice popularmente. Y bueno, yo también quiero agradecer en principio a Gustavo por la invitación, por haberme incluido en esta mesa y en otra más que va a haber, creo que el viernes. Y coincido, comparto con Carlos el agradecimiento a la Asociación Argentina de Salud Mental por sostener este congreso contra viento y marea, con un esfuerzo que supongo es realmente enorme y que, bueno, es más necesario que nunca en estos tiempos poder hacerlo. Me presento, aunque eso siempre es medio complicado. Bueno, yo soy docente e investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, soy miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Trabajo como supervisor y docente en varios hospitales de Buenos Aires y alrededores, y dirijo una casa de medio camino que se llama El Hostal, y a esas cosas, y me dedico al psicoanálisis cuando el psicoanálisis me deja, porque el psicoanálisis a veces nos deja y a veces no. Y entre mis agradecimientos recién pensaba que habría que agradecerle a la actualidad por esta mesa, porque como decía Gustavo al principio, y también mencionaba Gustavo, la actualidad nos está dando un terreno enorme para volver a pensar y volver a preguntarnos por la angustia, y de una manera que me parece que es muy clínica, en el sentido de que, pues yo lo que quiero es hablar un poco del primer Freud. Después del último Lacan puede venir el primer Freud. Y Freud se pregunta por la angustia de muchas maneras, en muchos lugares y desde muy temprano. Es una de las primeras cuestiones y de las primeras grandes intuiciones clínicas de Freud. Y la angustia aparece ya de entrada, ¿no? Me refiero al texto que mencionaba Gustavo al principio, bueno, no explícitamente, pero el texto de las neurosis de angustia, el texto de 1895, que efectivamente es el que ha sido bastardeado por el DSM para convertirle esa belleza clínica que es la neurosis de angustia freudiana en ese esperpento, no zoológico, que es el ataque de pánico. Porque la descripción de la neurosis de angustia de Freud, la descripción de los grupos sintomáticos, coincide prácticamente punto por punto con la descripción que el DSM hace de los criterios diagnósticos para el llamado ataque de pánico. Pero Freud pone como primera característica, ¿no?, después de la hiperestesia o de la excitabilidad,
la expectativa angustiada. Me parece que este es un tiempo de expectativa angustiada, que es como decía alguien, la verdadera angustia no es el encuentro con el monstruo, sino cuando se supone que el monstruo está por ahí y no se lo ve. Por eso Freud distingue la angustia del horror, entre otras cosas, distingue la angustia del miedo. Que la angustia es esa cosa de la incertidumbre que me parece que en este momento está en primerísimo plano, tan en primerísimo plano que mi impresión desde que todo esto empezó es que no sabemos lo que estamos viviendo. No solo no sabemos cuándo va a terminar, si es que va a terminar, o cómo va a terminar, o qué va a quedar de nosotros cuando termine, sino que no sabemos lo que estamos viviendo. Creo que con suerte nos vamos a enterar de acá a un tiempo. Ese algo malo va a pasar, ¿no? Esa expectativa angustiada. Pero Freud, además de, de describir la angustia y de describir este cuadro que con una lucidez clínica notable, Freud dice, no puede ser que todo sea neurastenia. Tenemos que detachar, tenemos que desprender de los diagnósticos de neurastenia que estaban de moda en la época de Freud, que era un diagnóstico así que le cabía bien a todo el mundo. Freud dice, no todo lo que se diagnostica como neurastenia lo es, sino hay otros cuadros, o un cuadro que lo inventa Freud, y al que llama neurosis de angustia, justamente porque si bien le supone una etiología similar a la neurastenia en términos de una etiología sexual, también le supone otro mecanismo de producción de síntomas. La pregunta que yo propongo charlar, o que quería proponer acá en esta mesa es, ¿tiene validez esta hipótesis freudiana tan extraña de que la angustia es una actividad erótica? O sea, la hipótesis de Freud en ese texto, y que sostiene durante, yo creo que siempre, porque la llamada segunda teoría de la angustia de Freud en realidad no descarta lo que se suele llamar la primera teoría de la angustia, pero que podemos leerlo como Roberto Mazzuca nos enseñaba de una manera detallada y sostener que no es que una teoría viene a reemplazar a la otra, incluso el propio Freud lo dice así. Pero esas primeras formulaciones sobre la angustia en 1895, ahí Freud supone que la angustia es un modo de descarga de la excitación sexual acumulada y que por efecto de algo que en ese momento todavía Freud no puede nombrar como represión, que después lo va a nombrar como represión, por ejemplo en el historial de Juanito, pero la idea de que la angustia es un modo de descarga de la tensión sexual que no puede ser ligada a lo psíquico, que queda libremente flotante en esa terminología freudiana. O sea que, va a decir un poco después, la represión es lo que hace y produce la angustia, que la angustia es un modo de descarga de lo que después Freud va a llamar libido. Y que si bien a la altura de inhibición, síntoma y angustia, Freud va a decir, bueno, no, esto no era así, estábamos equivocados, en realidad no es la represión lo que causa la angustia, sino al revés, que es la angustia, la señal de angustia lo que causa la represión. Aún así, Freud en ese mismo capítulo de inhibición, síntoma y angustia dice, sin embargo, debemos considerar que hay una angustia que surge de modo automático, que hay una angustia que no se sabe de dónde proviene, que parece aparecer así sin aviso previo, pero que está ahí. Me parece que vale preguntarnos hoy si esta idea que parece incluso casi un poco naif de Freud de pensar la angustia como un equivalente del orgasmo, ¿sí? O sea, Freud dice que la angustia tiene todas las características del orgasmo y que entonces funciona de alguna manera como un sustituto del orgasmo.
Me parece que es válido porque habla al menos de dos modos de lo sintomático. Eso que Freud distinguió en términos de neurosis actuales versus neuropsicosis de defensa o psiconeurosis de defensa o neurosis de transferencia y psicosis después. Pero un modo de lo sintomático que tiene que ver con un modo de incidencia o de estado de la lengua, del lenguaje, un modo donde el síntoma, para decirlo con Lacan, es metafórico. Y otro modo de aparición de la angustia y de presencia del cuerpo y de también de otro estado de la lengua o del lenguaje, de funcionamiento del lenguaje, que justamente aparece brillando por su ausencia. Esas situaciones clínicas donde quien consulta dice, me pasó esto, me angustié, pensé que me moría, bueno, todo fue increyendo, terminé llamando a la guardia, etc. ¿Y qué pasó? Nada, no se le ocurre nada. Parecería que ahí no hay un decir, que ahí no hay un texto, que ahí no hay historia. Por algo Freud llamó a eso neurosis actuales. Estas neurosis actuales o síntomas actuales, o algunos llaman a eso hoy síntomas contemporáneos, a mí me gusta llamarlo enfermedades de cuerpo presente, suponen además, en principio Freud decía que esto no era abordable por el psicoanálisis, pero supone, me parece, un distinto modo de abordaje. Y efectivamente ahí la proliferación de lo que el DSM llama trastornos de ansiedad produce un doble encubrimiento. Primero, el encubrimiento que supone usar el término ansiedad en vez del término angustia, lo cual es un signo de imperialismo cultural, de colonialismo. Porque en realidad acá hay todo un equívoco, que no es tan equívoco, y es que cuando Strachey traduce a Freud al inglés, ahí donde Freud escribe Angst con todas las letras, Strachey dice, sí, debería ser anguish en inglés, que es el equivalente casi literal de angustia y además etimológico, pero elige poner anxiety, que nosotros traducimos al castellano como ansiedad. Hace poco me enteré de que anxiety y angst, anguish, o sea, ansiedad y angustia, tienen orígenes etimológicos contrapuestos, que la ansiedad alude a cierto estado de excitación en el sentido de la alegría, como si ahí hubiera algo de expectativa, pero en el sentido de que algo bueno va a pasar. En cambio, la angustia no es que alude a la tristeza, sino a lo estrecho, a lo angosto, a las angustias del nacimiento, al angor pectoris, a lo que cuesta hacer pasar, a lo que queda estásico, para decirlo en términos freudianos. Entonces, hay un primer encubrimiento, que es esta ansiedad por la angustia, que describen cuestiones muy distintas. Pero además hay otro encubrimiento, que es que lo sexual, que está presente en la hipótesis freudiana, queda encubierto por lo neuroquímico, o por una serie de hipótesis vagamente antropo, socio, coaching, no sé qué, psicológicas en definitiva, psicológicas en el sentido más pobre del término, donde algo de la subjetividad como tal queda abolida, o queda al menos aplastada, porque es algo que viene de afuera, es algo que, como vos decías, Gustavo, es un ataque, algo me atacó, como los perros, ¿no? Vino eso y me atacó. Yo no tengo nada que ver con eso, ¿qué le voy a hacer? Pasaba por ahí y me agarró la ansiedad, me atacó la ansiedad. Me parece que es importante entonces, como decía Carlos, que el psicoanálisis propone no solo otra teoría, sino otra ética en relación a cómo nos posicionamos frente a estas emergencias de la angustia, que además Freud describe muy claramente en 1895, pueden aparecer exclusivamente con síntomas en el cuerpo, en lo somático, y que esos síntomas pueden encubrir, pueden disimular el afecto como tal de la angustia, que la persona puede sentir que le late el corazón o que le duele la panza o que no le cuesta respirar
sin darse cuenta que en realidad lo que está ocurriendo ahí es que hay algo del orden de la angustia. Me parece que en ese sentido perdí el tiempo, así que alguien que me avise cuando se me está por terminar el tiempo. Que la idea de Freud de ubicar la angustia en relación a la sexualidad también es interesante y sigue siendo interesante justamente porque al mismo tiempo que Freud propone esa idea de la angustia como un modo de descarga de la tensión sexual, altera la idea habitual de la sexualidad. En ese mismo texto o en esa misma época, Freud va a plantear que la sexualidad no es la sexualidad animal, que la sexualidad supone un circuito que puede parecer una especie de arco reflejo, pero que en rigor no lo es, porque es una sexualidad desprovista del instinto. Es una sexualidad desconectada del instinto y eso en esa época ya Freud lo tiene muy claro. Si la sexualidad no se liga a lo psíquico y queda como una cuestión puramente somática, la única variante que tiene para descargarse es justamente la angustia o esos equivalentes somáticos de la angustia. O sea, Freud ya tiene claro ahí que hay algo del instinto que como tal se ha perdido por efecto de la cultura. Se entiende entonces que esa cuestión sexual de Freud, si bien en ese texto aparece lo del coitus interruptus y lo de la abstinencia, y como si fuera un problema de higiene sexual, como si el problema fuera que la gente se pone nerviosa porque no tiene una vida sexual plena, activa y satisfactoria, ya tiene claro Freud en ese texto lo que va a decir con todas las letras en un texto bastante ulterior, que es el psicoanálisis silvestre, y es que esa sexualidad no se arregla en la cama, que esos problemas con la sexualidad no se arreglan en la cama, que se puede tener una buena vida sexual relativamente normal, suponiendo que sepamos lo que es normal, pero que eso no resuelve esta otra dimensión de la sexualidad, que es la que Freud revela, la que Freud va a poner sobre el tapete, y que yo me atrevería a decir, aunque sea un poco excesivo, es que es una versión humanizada de la sexualidad. O sea, no es ni la sexualidad animal, ni la sexualidad neuroquímica. ¿Humanizada en qué sentido? En que la extrae de la zona de los demonios, o de los miasmas, o del mal funcionamiento de la máquina, o de la culpa del pecador, y la localiza como un efecto del cruce entre el lenguaje y la cultura, entre el viviente y la cultura, de lo que resulta un sujeto como síntoma, donde en el síntoma se articula justamente algo de ese que tiene algo para decir, aun cuando parece que no tuviera nada para decir. Porque Freud sostiene que eso de lo actual está presente en todo síntoma, y que si eso de lo actual aparece sin el resto del síntoma, como si fuera solo el grano de arena sin la perla, y eso se sostiene en el tiempo, es porque algo de lo histórico está también sosteniendo eso ahí. Para ir concluyendo, Freud entonces tiene que inventar el psicoanálisis, porque eso, que es un problema sexual, no se arregla por la vía de lo habitualmente llamado sexual. Porque esa sexualidad no es del cuerpo en su biología, sino del cuerpo en su fantasmática y en su fantasmagoría. Porque la sexualidad es de cada cual y no es igual a sí misma. Por eso la sexualidad no puede ser resuelta por medios técnicos o tecnológicos. Porque la sexualidad hace a un encuentro tan necesario como imposible. Yo pensaba, cuando trabajaba esto, que Lacan afirma que no hay relación sexual. Y pensaba, no hay relación sexual porque no puede no haber encuentro sexual. Como que lo erótico no es una contingencia del sujeto, es la vida humana misma. No es una dimensión añadida, ni optativa, ni excluible. Es a la vez, curiosamente, contingente y necesario que exista en esa conjunción y disyunción del conflicto pulsional que Freud supo señalar con tanta claridad, o de las dimensiones
de la articulación entre el goce, la angustia y el deseo, como Lacan lo va a ir ubicando, o de la articulación entre el goce, el cuerpo, el sujeto y el otro, en otro momento de la enseñanza de Lacan. Pero para concluir, sí, me parece que esta hipótesis y esta intuición de Freud de que la angustia no era un desarreglo de ninguna máquina, sino el resultado de un conflicto con algo propio del sujeto, o sea, un conflicto que no se podía evitar, que no se podría evitar, me parece que es una idea luminosa y que también nos informa, nos anoticia de lo que hay de erótico en esta pandemia, aunque cueste hacerlo traslucir. Bien, hasta acá. Muchas gracias, Leonardo. Qué refrescante escuchar a este hombre. Aplauso simbólico. Bien, muchas gracias. Luis, vos tenés la palabra ahora. Perfecto, tenés activado el audio. Yo me desactivo. Adelante, presentate y sitúa tu deseo. Bueno, presentarme, soy médico psicoanalista, tengo muchos años de práctica, he escrito algunas cosas y recibí algunas menciones. Más bien no tengo institución, me caracterizo justamente por haber tenido una trayectoria donde prácticamente, si bien empecé hace muchos años en la Asociación Psicoanalítica, a los 2 años la dejé, y de ahí en adelante siempre trabajé sin contextos institucionales. Me hago eco del agradecimiento de mis compañeros de mesa hacia Alberto, hacia Gustavo, y hasta esta vocación erótica de generar intercambios en este momento. Como dijo Leonardo, hasta la pandemia puede ser erótica, sobre todo cuando hay propuestas eróticas de unión y de vinculación. Pero voy a también proponer, como Leonardo, hablar del primer Freud, aunque no me voy a centrar en el primer Freud, pero con una diferencia. Hay cosas que sí se arreglan en la cama. Yo creo que hay un mérito que tiene el primer Freud, que es haber planteado las neurosis actuales. Las dos neurosis actuales, la neurastenia y la neurosis de angustia, y el haber atribuido, no me animo a decir por primera vez, pero sí en contradicción con las barbaridades que después se pudo haber dicho en relación a las mujeres. La mujer no tiene super yo, la mujer está castrada, la mujer es más narcisista que el hombre. Sin embargo, en esta primera época, Freud introduce la importancia del orgasmo en la mujer. Tan es así que atribuye la angustia al coitus interruptus, que era la práctica habitual en esa época. En ese sentido, Freud sí pensaba que por lo menos la neurosis de angustia en la mujer se arreglaba en la cama, y se arreglaba en la cama valorizando el orgasmo femenino. Después podemos discutir las nuevas oposiciones entre neurosis actuales, neurosis de transferencia, y como yo mismo voy a tratar de introducir, voy a hablar de la primera teoría de la angustia, de la segunda, pero también de una revalorización de la angustia traumática desde la perspectiva que Freud descuida en las primeras épocas y que retoma en Más allá del principio de placer. El problema de la angustia automática como grandes cantidades que circulan y que no son procesadas simbólicamente. La famosa primera teoría de la angustia habla efectivamente del líbido que no fue transformada en sexualidad satisfactoria y que quedó, por eso la llama neurosis actual,
porque no tiene tanto que ver con una historia, sino con una práctica sexual social donde se desprestigiaba o no se valorizaba la importancia del orgasmo en la mujer. En ese sentido, el movimiento feminista debiera valorizar que fue uno de los primeros teóricos que planteó que el coitus interruptus tiene consecuencias psíquicas en la mujer. Entonces hablaré de la primera y de la segunda teoría de la angustia y retomaré algo que a mí me preocupa, que es no hablar en singular. Yo voy a hablar de las angustias. Primero porque desde la segunda tópica Freud habla de que el yo tiene tres tipos de angustias diferenciadas. La angustia neurótica frente a las irrupciones del ello o del inconsciente reprimido, para hablar propiamente, porque Freud desconoce al ello como inconsciente de la especie y privilegia el inconsciente propio de la historia infantil, o sea, el inconsciente reprimido. Angustia neurótica que tiene que ver con el retorno de algo que viene de la represión, de lo reprimido. La angustia moral, que tiene que ver con una angustia frente al vasallaje del yo frente al superyo, y la angustia realista, que tiene que ver con lo traumático que puede proceder desde la realidad. En ese sentido, es verdad, la organización del aparato psíquico desde la segunda tópica, como se materializa en el yo y el ello, y en inhibición, síntoma, angustia, ya pasa a pensar no la angustia como, lo decía al comienzo, como el vino que se transforma en vinagre por no haber sido consumido. Primera teoría de la angustia como emergencia de líbido no transformada, sino más bien la angustia como señal del yo ante los distintos vasallajes. Entonces Freud piensa la angustia como algo simbólico, como algo que permite anticipar un riesgo, que es la irrupción masiva de lo reprimido, la irrupción masiva de lo superyoico, la irrupción masiva de la realidad. En ese sentido, Freud ubica la angustia en relación a lo reprimido como tercer tiempo de la represión, lo que hace que el yo, ante la irrupción de algo reprimido, genere mecanismos de defensa y, por lo tanto, eventualmente, si los mecanismos de defensa no funcionaran, la producción sintomática. Yo quiero hablar de la genealogía de las angustias en la obra de Freud. Freud parte primero de la angustia frente a la pérdida de objeto, como angustia primordial. Luego, la angustia frente a la pérdida de amor del objeto. Luego, la angustia de castración y en cuarto momento, la angustia frente a la pérdida de amor del superyo. Esta genealogía de las angustias, que también tiene para Freud un correlato psicopatológico, la angustia frente a la pérdida de objeto habla de un yo frágil que tendría que ver hoy con trastornos narcisistas, problemáticas borderline. La angustia frente a la pérdida de amor del objeto tiene que ver con la histeria para Freud, la angustia de castración con las fobias y la angustia frente al predominio de la angustia frente a la pérdida de amor del superyo tiene que ver tanto con las depresiones, y uso a propósito el plural, como con el masoquismo y con la neurosis obsesiva. Autoerotismo, narcisismo, homosexualidad, heterosexualidad, fases que Freud da y donde en cada una de ellas hay un predominio de un tipo de angustia. En el autoerotismo, la posibilidad de angustia de desintegración. En la angustia frente a la pérdida de objeto, angustias
donde predomina la separación e intrusión. Y al contrario, ya en el campo de la neurosis, la angustia de castración o la angustia frente a la pérdida de amor del superyo. A mí me interesa, justamente, porque hubo una confusión en el psicoanálisis tradicional, freudiano incluso, en confundir lo económico con lo pulsional. Se olvida que Freud, cuando escribe el proyecto, dice que existe angustia que tiene que ver con la irrupción de cantidades y que solo la complejidad psíquica puede neutralizar las cantidades. Esta teorización del proyecto, al cual luego sucede la interpretación de los sueños, es retomada en Más allá del principio de placer. En Más allá del principio de placer, vuelve a hablar de cantidades que circulan, o sea, de angustias automáticas. En ese sentido, hoy en día, permanentemente nos encontramos, y vos trajeron muy a colación el famoso trastorno, el invento del trastorno de pánico, con gente que está avasallada, y nada menos que en el medio de esta pandemia, la incertidumbre, como decían algunos compañeros de la mesa, la imposibilidad de saber, de entender qué es lo que uno está viviendo, o la necesidad de postergar la comprensión a cuando algo de esto concluya. En ese sentido, yo quiero reivindicar que esa primera oposición que parecía ser la superación de la primera teoría de la angustia por la segunda teoría de la angustia como angustia señal, debiera ser retomada hoy pensando cantidades que circulan no pudiendo haber sido simbolizadas. Cantidades que circulan tanto desde la realidad, pensando desde más allá del principio de placer, y retomando la idea del proyecto, cantidades en fin que no encontraron complejidad en sí. Siempre la angustia, en este caso, es relativa a la capacidad de simbolización de ese aparato psíquico. Es traumático para Freud todo aquello que excede la capacidad de simbolización. Por lo cual, frente a concepciones solipsistas en psicoanálisis, poder repensar la angustia ya no como señal, sino como atravesamiento que no pudo ser simbolizado y sí que circula en el psiquismo generando cantidades que se manifiestan como angustias desbordantes, y nada menos que en un contexto como el actual. Yo quiero resaltar entonces poder pensar las cantidades psíquicas, primero porque yo no pienso al aparato psíquico como un campo de significantes o de representaciones, sino representaciones y afectos, y recuperar la dimensión afectiva que nos constituye. El propio Foucault dijo en 1977, nadie puede ser más antiestructuralista que yo. La historicidad que nos habita no es lenguajera, sino belicosa. El modelo no es el modelo de la lengua, sino de la guerra. Esto es lo que nos encontramos ahora, cuando trabajamos clínicamente, en las cantidades que atraviesan a nuestros pacientes y sus padecimientos. En ese sentido, no se puede, ahora sí, descartar la vinculación entre historia libidinal e identificatoria y las problemáticas de cuándo esas cantidades van a desbordar la constitución psíquica de cada quien. Yo creo que todo esto nos obliga a retomar de otra manera las series complementarias. Es decir, donde hubo en el determinismo que predominó en mucho psicoanálisis, donde lo infantil, lo genético, tenían un lugar prevalente en relación a lo actual,
Hoy en día sabemos que eso de neurosis actuales, o que en toda neurosis hay elementos actuales, donde la actualidad no es un mero epifenómeno de la historia, sino que tiene vida propia, y sobre todo jerarquizar la dimensión traumática. Trauma, vuelvo a decirlo, es todo aquello que excede la capacidad de simbolización del aparato psíquico. Y vuelvo a decirlo, con lo cual valdría la pena recuperar, ahora sí, junto con Leonardo, el primer Freud y la percepción, la intuición, la vocación por pensar esas cantidades que no encuentran representaciones con las cuales ligarse y simbolizarse. Cuando Freud escribe, y acá por eso digo que la lectura de Freud tendría 3 tiempos por lo menos, cuando Freud escribe el Moisés, dice, llamamos traumas a esas impresiones de temprana vivencia, olvidadas luego, a las cuales atribuimos tan grande significatividad para la etiología de las neurosis. Y retoma diciendo que la influencia compulsiva más intensa proviene de aquellas impresiones que alcanzaron al niño en una época en que no podemos atribuir receptividad plena a su aparato psíquico. Yo retomaría esta idea del último Freud, así como se habló del último Lacan, esta idea del último Freud, y diciendo que no solamente en la infancia ingresan al psiquismo estímulos que no pueden ser simbolizados sino en la vida actual. No quiero redundar diciendo lo que nos está pasando hoy en día con todas las catástrofes que estamos viviendo, pero quisiera que nos sirva esta mesa para hablar de la pluralidad de las angustias y evitar muchas veces esta fuga a la abstracción que nos lleva a hablar de la perversión, de la psicosis, de la angustia, en lugar de las perversiones, las psicosis, las angustias. Yo creo que esta mesa es una muy buena ocasión para que se produzca esta circulación erótica donde distintas conceptualizaciones, porque siguiendo lo que ustedes dijeron antes, yo creo que en nuestro medio hay debates creenciales, donde lo que están en juego son sistemas de creencia, debates corporativos, donde lo que está en juego son defensa de instituciones, y también lo que pretendemos en esta mesa, que haya debates conceptuales. Pero siempre teniendo en cuenta que hoy, frente al psicoanálisis, están los debates económicos. Cuando hablo de debates económicos, hablo de la industria farmacéutica, que por lo menos con los antidepresivos solo facturan 20.000 millones de dólares y con los ansiolíticos facturan otro tanto. En ese sentido, hoy como psicoanalistas, defensores de la complejidad de la subjetividad, tenemos que tener en cuenta que el verdadero adversario es la industria farmacéutica, del cual los DSM son simplemente representantes en nuestra profesión, pero los verdaderos debates que van a venir en los próximos años es poder concebir la subjetividad no como un sistema de moléculas que son transformables con la ingestión de otras moléculas. Y esto es particularmente claro en tanto en el tema de las angustias como de las depresiones. Muchas gracias. Recuerdo que Muy quedan bien. 14 minutos, por las dudas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Luis. El aplauso simbólico ya está. Qué refrescante ha sido escucharlo a los tres. Qué refrescante es escuchar volver a Freud, al primer Freud. Qué importante poner en palabras
la angustia que estamos transitando hoy con la pandemia, ¿no? Leonardo decía erotizar la pandemia. Qué difícil. Qué desafío. Agradecer a la pandemia. Se pueden desmutear ustedes, ustedes tres, Leonardo y Carlos, y podemos empezar con los comentarios y después pasamos a las preguntas. Pero bueno, qué complejo erotizar la pandemia. Después, Carlos, sin angustia no hay psicoanálisis, saber hacer con la angustia. Interesante para desarrollar, ¿no? Los tres, de una manera u otra, trabajaron la medicalización de la vida cotidiana. Luis, yo coincido plenamente contigo que son ellos y que el DSM es un representante para justificar la medicación, no solo para barrer con la singularidad y la subjetividad. Coincido, hemos trabajado con Leonardo varias veces el tema de la medicalización de la vida cotidiana y de la medicalización de la infancia, porque la medicalización de la vida cotidiana no distingue edades en este punto. Y es verdad, han facturado inclusive mucho más que las ventas de armas, o sea, y el petróleo en ese punto, ¿no? En ese sentido, ya me callo y damos lugar a las preguntas y las intervenciones, dado que tenemos solo unos minutitos. Quien Camila, tenga consulta puede levantar la mano por Zoom y yo le habilito el micrófono. Mientras tanto, ¿puedo decir algo? Sí, obvio, esa es la idea, por eso los desmuteé. Bueno, cuando dije lo de erotizar la pandemia, obviamente no me refiero a que la pandemia sea algo, una fiesta o, o una situación de placer. Justamente Freud descubre que hay una sexualidad que está más allá del principio del placer y que el placer no reúne todas las condiciones para dar cuenta de lo sexual. Por eso yo mencionaba este texto del psicoanálisis silvestre, y también que ya en el texto de 1895, Freud dice que la sexualidad no es la higiene sexual, que el problema no es la higiene sexual, si bien es cierto que reconoce la importancia del orgasmo femenino, lo cual, como decía Ornstein, es interesante, ¿no? Que en esa época eso pueda ser reconocido, cosa que los movimientos feministas de esa época ya hacían. Es Pero, absolutamente revolucionario para esa época, Luis, yo coincido completamente. Freud era un victoriano que lanzaba bombas desde su escritorio a esa lógica, a la represión sexual, de decir y trabajar sobre el orgasmo femenino y las consecuencias sobre el psiquismo. Yo lo veo como un revolucionario tirando bombas de su escritorio, ¿no? tirando bombas además contra las murallas del imperio bien austrohúngaro que está. Sí, señor. Sí, señor. Yo quería decir algo en relación a la erótica, porque realmente lo que se establece como lo erótico de la pandemia es también como finaliza Lacan el primer capítulo, recuerdo, de la angustia, cuando habla de la erótica. Es decir, que Lacan menciona al final de ese capítulo la erótica porque ubica de manera estrecha la noción de deseo. Es decir, que en una erótica, digamos, y aparte de una erótica dialécticamente comprendida desde el lugar de eros y tánatos, efectivamente tiene que provocarse una dialéctica posible del deseo, ¿no? Entonces, me parece bárbaro esta idea luminosa, como dice Leonardo, sobre lo erótico de la pandemia, y, digamos, y después hay algo en función, tanto para Leonardo como para Luis, que yo estoy de acuerdo con esta revalorización, efectivamente, del primer Freud, pero también hay que recordar que el propio Lacan, en una operación increíble de su enseñanza,
efectivamente es provocar un retorno a Freud. Entonces, digamos, el retorno a Freud que realiza Lacan es efectivamente con Freud en todas sus épocas. Después, si él quiere o no superarlo, bueno, eso no sabemos, pero la operación lacaniana es efectivamente un retorno a Freud. Y en este primer Freud, que se valoriza, digamos, y que se reencuentra, digamos, en relación a la provocación, yo tomaría, de Freud, digamos, en esta provocación que efectivamente hace camino. Es decir, uno lo puede decir con todas las letras. Freud es sin Lacan y Lacan es con Freud, ¿no? Es decir, uno puede también establecer esa misma erótica, porque la erótica a veces tiene que ver con eso, con cómo ubicar la palabra en un contexto del uno y el otro. Por eso la relación del deseo y la estrechez de esa noción en la angustia. Sí, coincido con vos, Carlos. Creo que es desde ese lugar que leemos a Freud, en realidad no nos queda otra, por lo menos los que hemos leído a Lacan. Por supuesto puede haber otras lecturas, ¿no? Yo Coincido, pero Leo, Lacan sí, diga que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no excluye lo afectivo, al contrario. Sí, claro, bueno, él dice que es claro, un afecto la angustia, o sea que... exacto. Pero además lo saca la pandemia, sacarla de lo real, agradecerle, como vos situabas, erotizarla, es sacarla de lo ominoso, como vos situabas, Carlos, también, y Luis, de Claro. una manera. Digamos, es hacerle una marca, es desangustiarnos, es como vos decías, Carlos, saber hacer con la angustia. Es una de las formas de ponerle una marca significante a lo que es... fuera del humano. Vieron que todas las teorías conspirativas que existen sobre el COVID-19, de todos los colores, no las voy a nombrar, tienen la función Claro. psíquica de rechazar la castración, el no todo y que el humano no tuvo que ver, ¿no? Claro. Entonces, es un rechazo profundo desde la negación a que hay cosas que suceden que no tienen que ver con el mundo humano en ese punto. Bueno, perdón, vamos a dar, porque podríamos seguir, discúlpenos, está buenísima estar en esta mesa y la verdad quedaría para 20 minutos más y charlando los cuatro, pero me gustaría, si Camila tenemos alguna pregunta o alguna inquietud o alguna intervención. Por ahora no hay ninguna mano levantada. Quien quiera puede. No se inhiban, che, vamos. Ahí Susana quiere hablar, le doy el micrófono. Dale, Cami. No sé, no. A ver, le doy el micrófono igual. Susana, estás muteada. Ahí va. Ahí va. Susana, ¿nos escuchás? Nosotros no te escuchamos a vos. No te escuchamos. Vieron que esto del Zoom, y más allá que es una maravillosidad que podamos estar juntos más allá de la distancia, pero también tiene algo así de invocación, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Es como ¿Volviste? Es como el que Claro, voy, ¿no? todas esas escenas de modo de que misticismo. voy, digamos. Claro, vieron que se repiten, estás ahí, ¿no? ¿Cómo? Claro. Me escuchan. Susana, a ver si podemos escucharte ahora. Al O si no, parecer no le pasa funciona otra, el Cami. micrófono. María Paula, vos querías hablar, vi que levantaste la mano por video. Luis quería después también decir algo. Sí. Ahí va. Sí. Dale, María. Bueno, buenas noches, gracias por Hola. todo. Yo pensaba lo difícil del psicoanálisis para este tiempo
en el cual lo automático es lo prevalente, o aparentemente es lo prevalente. Me gustó mucho eso de el síntoma, las enfermedades en el cuerpo presente. Yo que trabajo con bulimia, anorexia, que son cuestiones que están en el cuerpo presente, que tienen mucho que ver con esto de lo automático, o de aquello que de alguna manera no tiene un síntoma metafórico, un síntoma con el que uno pueda trabajar y descifrar en análisis, y el trabajo que a veces lleva eso, y la premura, digamos, de lo actual, de todo lo que tiene que rápidamente resolverse, y sobre todo resolverse sin angustia, ¿no? Lo más rápido posible, quitar del medio la angustia y resolver. Lo difícil que es el trabajo, y cómo el psicoanálisis tiene su herramienta, que es poder hacer hablar al sujeto y armar un síntoma ahí, y es tan importante en este momento, ¿no? Y en el medio de esta cuestión de la pandemia también, dejar de lado un poco esas cuestiones que lo abruman, y poder empezar a trabajar otras cuestiones. Quería decir eso nada más. ¿Hay alguien más? Si no, seguimos nosotros, como ustedes quieran. Por ahora no hay ninguna mano levantada. Bien, ¿alguien quiere decir algo de los tres en relación? Dale, Luis, dale, Luis querido. estaba ahí levantando la mano. Yo quería retomar lo de la erótica de la pandemia, planteando una oposición que en Freud es central, la desligadura-ligadura, ¿no? Si hay algo que generó esta pandemia es un intento no un intento, una realización de la desligadura, del confinamiento, del aislamiento. Si hay algo que nosotros intentamos hacer y que ustedes con este congreso multitudinario y plurinacional han hecho, es tratar de generar ligaduras. Nosotros acá charlando con nosotros, ustedes convocando gente que efectivamente no solamente están desligados de los propios colegas, sino que están trabajando permanentemente con gente que está aislada y a las cuales la tarea erótica de ligar, y tiene que ver con la angustia traumática, la desligadura, la tarea nuestra en este momento, la tarea de ustedes, la tarea el sobreinvestimiento de las ligaduras como única forma de neutralizar la desligadura que genera esta pandemia y sus efectos, donde no estamos hablando solo de la muerte en sentido figurado, la famosa pulsión de muerte, sino de las muertes que nos acechan en mayor o menor grado y que está presente en nuestra vida cotidiana. Claro. Sí, coincido. Sí, el objetivo de poner en palabras, el objetivo de encontrarnos, porque es una época donde hay que favorecer el encuentro para que se produzca el erotismo, para que se produzcan los lazos. No nos olvidemos que lo que más se desarrolló, y estoy hablando en relación a lo que se suponía que íbamos a estar en el futuro, en esta época, en viajes interespaciales, XX, pero lo que más se desarrolló, fíjense, muy interesante, es lo que tiene que ver con la comunicación, con este dispositivo. Claro. El zapatófono y en Viaje a las Estrellas, el intercomunicador, ¿no? Es lo que ha sido y lo que más se ha desarrollado, y no se pensó en ese punto, y agradecemos que hoy nos permite comunicarnos. ¿Qué decías, Leo? Iba a decir que el problema, además, sí, es justamente que si no hay lazo, hay muerte subjetiva. Que la muerte subjetiva es el mal, me parece, uno de los males de la época. La abolición de la subjetividad. Y que ese lazo, por supuesto, es de palabra, pero en la palabra va el afecto, va el goce, va el deseo. O sea, la palabra no es un invento intelectual, no es una cuestión cognitiva. El psicoanálisis no sirve para entendernos, sirve para hablar. Y ahí es donde me parece que lo erótico puede circular
de alguna manera, ¿no? Claro. Que enferma y también nos cura, o nos cura hasta donde nos podemos curar, ¿no? De lo que nos podemos curar. Eso. También el mundo se ha vuelto más cotidiano, a su vez, más invisible. Nos hemos metido en las casas de nuestros pacientes en ese Y punto. sí, es como lo que mencionaba, ¿no? Digamos, el punto de que este tipo de formato, digamos, el Zoom, el Meet, la videollamada, evidentemente permite ese encuentro más íntimo con el analizante, ¿no? Con el paciente, era lo que mencionaba en el trabajo, lo que intentaba mostrar, digamos. Eso también forma parte de una erótica, digamos. Bueno, tenemos, Gustavo. Camila, 2 minutos Sí, más, ¿es aviso así? que seguramente se corta en 2 minutos, por eso Bien, quería entonces, avisarle. unas palabras finales, muy rápido, y cierro yo, Luis, Carlos, Leonardo. No, el agradecimiento a ustedes y, digamos, lo que efectivamente da, digamos, a lo que marcha efectivamente en un congreso, que es el poder conversar, ¿no? El acceso a la conversación, digamos. Y eso es un agradecimiento en esta época. Sí, por mi parte me sumo a eso y subrayo además una característica de la ASM, que es la pluralidad. O sea, que no es una sola, También. no es un pensamiento único, sino la posibilidad de que aunque no estemos de acuerdo podamos conversar también, ¿no? Garantizar las diferencias me parece tan importante como, o más. Absolutamente. Una definición de la SM es sostener las tensiones de la diferencia y que en realidad es nuestro motor. Y no pasa nada. Está buenísimo, en realidad. Es mucho más erótico. Pasa de todo, pero en el buen Pasa de sentido. todo igual. Claro, y está buenísimo. En el buen Claro. sentido. Luis, vos, perdón, que ya nos cortan. Coincido con los colegas en términos de que este congreso o estas actividades, frente a tanta desligadura, esta idea erótica de juntarnos, discutir, poder pensar diferente, pero poder pensar juntos, es algo que regocija en un momento que todos atravesamos, no solamente nosotros como personas, sino nosotras como contenedores de tanto sufrimiento que está presente en todos nuestros pacientes y en la gente y en nuestra sociedad en general. Muy bien. Y en ese punto, ya nos cortan, quiero agradecer a todos, Sí. y como presidente de la SM, felicitarlos, porque a pesar de las propias angustias y las tensiones, porque vivimos una época de gran tensión psíquica, ustedes, colegas, no retroceden frente a lo real y frente a la pandemia. Así que antes que nos cierren, prefiero cerrar yo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Estuvo gracias. muy erótico y buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doy Gracias. por finalizada la reunión. Gracias.